Buenas tardes a todos, un abrazo amigos, espero que se encuentren bien, me alegra volvernos a ver, me alegra que el Señor nos dé el privilegio de tener salud y la disposición para vernos. Me alegro de ver acá a Gao, que sé que está pasando por un momento sumamente complejo, que es el duelo. Me imagino que a veces te asaltan los recuerdos con Miguel, pero ahí está Dios. Necesitamos como cuerpo de Cristo estar juntos. Entonces yo oro por Gabo, porque yo sé lo que es el duelo de un hermano que parte con el Señor, yo lo viví, entonces yo lo entiendo. Pero yo quiero que usted ore por su hermano y no tenga que pasar por la experiencia de perder a un hermano para entender que debe orar por quien se enfrenta al duelo. ¿Me comprende? Saludo a todos los amigos que están al otro lado del streaming, un abrazo enorme, nos encantaría que nos viéramos face to face, tomáramos tintico, habláramos un rato e hiciéramos otro pedazo que la Biblia le ordena a los creyentes, que el hombre con el hombre se corrige como el hierro con el hierro se afila, pero eso no se puede hacer por streaming. Entonces nos encantaría que estuviéramos juntos para edificarnos face to face. A nuestros queridos amiguitos de Bresca Kids, ya pueden ir a sus clases, vayan donde su papá y díganle: me haces un favor, me das para la ofrenda. Recuerden ejercitar a sus hijos en esa otra parte del evangelio, amén. Me hacen un favor todos los amigos que están atrás, incluyendo a Ruth, a todos los que están atrás, a la chefcita. Háganse acá adelante, por favor. Gracias por su amable obediencia, amigos, les agradezco. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya todos conectados? Hoy vamos a estudiar otro aspecto de la carta del apóstol Pablo a Tito. Estuvimos estudiando el último miércoles los últimos versos de esta maravillosa carta del apóstol Pablo y produce una gran incomodidad porque somos pecadores y la palabra de Dios es santa. Diga conmigo: la palabra de Dios es santa y yo soy un pecador. Por eso me incomoda tanto. Es que me está sanando. Dice la palabra del Señor en Tito, el capítulo 2, el último verso que estudiamos, porque quiero que hagamos una sinapsis de recordación. Estudiamos Tito capítulo 2, el verso 15, donde el domingo pasado en Iglesia del Parque estudiamos lo que Pablo le dice a Tito, y es: debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes, debes enseñarles a que estén totalmente comprometidos con hacer buenas acciones. Él le dice: tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Ahora vamos a ir al versículo 13, eso es para que usted haga una recordación de lo que el domingo pasado hablamos. En el capítulo 3, Pablo le va a hablar a él de la obediencia a agentes externos. ¿La obediencia a qué? Y llega y le dice lo siguiente en la carta, capítulo 3 de la carta a Tito: hagan lo que es bueno. Y dice, comienza diciendo: recuérdales a los creyentes
que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes siempre, dispuestos a hacer lo que es bueno. Les repito, recuérdale a los creyentes, y cuando yo diga creyentes, usted va a hacer así, a mí. Recuérdale a los creyentes, a mí, que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes siempre, dispuestos a hacer lo que es bueno. Recuerden que hemos estado estudiando ciertas características de la iglesia de Creta. Los cretenses, ¿cómo eran? Mentirosos, glotones, malas bestias. Es una de las descripciones que uno de los poetas de Creta hace sobre los cretenses siglos atrás. Y Pablo cita a aquel hombre que dijo eso sobre los cretenses. O sea que si los cretenses eran conocidos por ser contratados como ejércitos privados de quien emprendiera una lucha armada, eran gente sin Dios ni ley. Se vendían al mejor postor. Su Dios era el dinero. Y a esta gente se le está ordenando que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Esto es dicho a la iglesia de Creta. Pero quiero que vaya conmigo a la carta a los romanos, porque queremos saber si hubo otras iglesias o debido al carácter particular de los cretenses solo era dicho a los cretenses. Romanos capítulo 13, verso 1, tiene por título respeto a las autoridades. Toda persona, y cuando yo diga toda persona, usted dice yo también. Toda persona, yo también, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Por quién? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor de las autoridades, a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico. ¿El propósito qué? De castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo (22), el verso 15. Jesús se encuentra frente a la pregunta de unos fariseos. Dice la escritura en Mateo 22, verso 15. Entonces los fariseos se juntaron para tramar. ¿Para qué? ¿Cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado? Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes. ¿Los partidarios de qué? A buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente.
¿Es correcto que paguemos impuestos a César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Y esta es la respuesta de Jesús: con admiración o exaltación. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Volvamos a Tito, por favor. Cuando uno lee estos textos, nuestra sabiduría y conocimiento humano no dan para tener una lucidez absoluta de cómo ejecutar esta tarea de someterse a las autoridades humanas, como Pablo por el Espíritu escribe a Tito, luego Pablo por el Espíritu escribe a los romanos, y luego Cristo, oyendo al Padre, responde a los fariseos y también a los seguidores de Herodes. Humanamente diríamos, como ha pasado durante décadas, es que en Colombia no protestamos porque nos sujetamos a las autoridades. Entonces, durante décadas, la iglesia cristiana fue una espectadora de políticas que iban en contra de lo que en Colombia se estableció, que es, por lo menos en el papel, democracia. Democracia, una institución política que permite que los ciudadanos que hacen parte de una nación determinen quién los gobierna y le delegan su poder personal para que esa persona vele por los intereses colectivos o de todos. Las democracias tienen una particularidad, y es que permiten la protesta pacífica. Las democracias permiten manifestar el desacuerdo. Entonces, cuando yo miro que debo sujetarme a las autoridades de las cuales Tito recibe esta carta por parte de Pablo, entiendo que la autoridad en Colombia son los mandatarios, o en el caso de nuestra democracia, la Constitución Política de Colombia. ¿Quién es la autoridad suprema en Colombia? La Constitución Política de Colombia. Ella determina el tiempo que un legislador, un mandatario, estará en el poder. Ella determina los derechos fundamentales de los colombianos. Eso es una democracia. Entonces, cuando la Biblia me dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, el gobierno se ha fundamentado en Colombia sobre la Constitución Política de Colombia, pero los colombianos que son cristianos usualmente son más religiosos que verdaderos cristianos. Y si usted les pregunta sobre la Constitución Política de Colombia, no saben nada. Entonces no pueden sujetarse a la Constitución Política, que es la autoridad en el país, porque no han leído la Biblia, que dice: sométase a sus autoridades. Para ellos, someternos a nuestra autoridad por la ausencia de conocimiento es someternos a legisladores de turno que tergiversan la ley en Colombia. Voy a ponerles un ejemplo. En Colombia hubo una sentencia de ley que se mantiene vigente desde el año 2017. Esa sentencia dice que cuando a usted le toman una fotomulta, la fotomulta es ilegal que se la cobren y que le llegue el cobro a su casa. La fotomulta es ilegal porque en Colombia, hasta que a usted no se le pruebe que usted cometió la falta, a usted no le pueden imputar cargos, y menos
obligarlo a pagar por unos cargos imputados, sino una serie de, en este caso, sí, lo que dice Sonia está bien, de pruebas que hagan innegable la imputación de esos cargos. Pero en Colombia se sigue permitiendo porque el colombiano desconoce que en Colombia la constitución política menciona que a usted no le pueden imputar cargos si no hay pruebas. Segundo, que cuando a usted la autoridad lo detiene, la autoridad debe tener todas las pruebas para poder desarrollar el proceso legal. Como en Colombia no conocen la ley, millones de personas pagan comparendos de fotomulta porque no conocen sus derechos. Y los que sí conocen sus derechos apelan a esos derechos y dicen: yo no debo pagar la fotomulta porque usted no tiene pruebas para decir que yo fui. Primero, sus cámaras no pueden detectar mi rostro porque no tienen una serie de particularidades que permitan una descripción clara del rostro, identificación facial. Sus cámaras para capturar la velocidad a la que van los autos, todavía ustedes no han verificado que estén bien, ¿cómo lo dijiste? Calibradas, esa es la palabra. Sus cámaras no están calibradas para que usted certifique que eso fue tomado a la velocidad que usted dijo. Resulta que como yo tengo algunos amigos que son, o conocidos que son harlistas, ellos sí conocen la ley, algunos de ellos abogados y otros que simplemente leen, y ellos se dataron de esa ley. Entonces cuando usted llega con esos argumentos y dice: la ley en Colombia dice que si usted no tiene pruebas no puede imputarme cargos, la ley dice que yo no tengo por qué condenar ni a personas cercanas a mí en primer grado, segundo grado, tercer grado y hasta cuarto grado de consanguinidad. ¿Con quién iba usted? No me diga con quién voy, dígame con quién iba yo, usted que me imputa los cargos. No me permita a mí imputarme cargos, porque en Colombia la ley dice, ¿qué dice la ley? Que yo tengo derecho a guardar ¿qué? Silencio, es uno de mis derechos. Pero en Colombia no se interpreta la ley como lo escrito en la legislación, sino como un señor que dice: es que yo soy de movilidad y yo soy la ley. Entonces cuando yo leo la carta de Pablo a Tito, leo que debo recordarle a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Pero en Colombia tenemos un problema: nuestros funcionarios, un altísimo porcentaje, son corruptos. Entonces, ¿cómo hace uno para someterse a un funcionario corrupto? Porque cuando te sometes a un funcionario corrupto, estás violando la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque el cómplice de un corrupto, ¿qué es? Un juez con mala conciencia. Entonces ahí te haces dos preguntas: Paz, entonces ¿qué hago? Si los que interpretan la ley la interpretan mal para su propia conveniencia, como los fariseos interpretaban mal la ley para su propia conveniencia. ¿Ya ve un poco más interesante lo que estamos hablando? Escúcheme, no se puede como cristiano ir a través de la cultura sin conocer la cultura. Usted no puede sujetarse a las leyes del gobierno porque usted no lee la Constitución Política de Colombia. Entonces, como no la lee, no sabe cuáles son sus derechos. Y como no sabe cuáles son sus derechos, el funcionario corrupto o amañado establece sus propias reglas corruptas que se han diseminado como un cáncer, que puso en el año 2022 o 2021 a Colombia como el país más corrupto de la tierra. Y la tierra es bastante grande, amigos. Qué tristeza, ¿no?
Pero usted se imagina donde cada funcionario supiera que los colombianos conocen la autoridad que en Colombia es suprema y ellos se sometieran al gobierno de esas leyes, porque saben que los colombianos no son tontos y leen la ley que gobierna a los colombianos. Usted se preguntará, pastor, ¿y entonces qué debo hacer? Yo le digo, usted debe dejar de ser apático. Míreme, apático. Porque parte de la corrupción en Colombia está nutrida por el desconocimiento de la ley, de la constitución política del país. Mucha gente ve un policía y dice, la autoridad no es el policía. Él es un funcionario que vela por el cumplimiento de leyes que son superiores a él. Pero como usted no conoce la Constitución de Política de Colombia, ni siquiera entiende el término funcionario público. Funciona para servir al público. Entonces, toda esa ausencia de conocimiento del país donde usted vive ha nutrido la corrupción que muchas veces a usted le ha robado, le ha quitado en impuestos, en construcción de lo que se llama el mobiliario público, buenas calles, buenos andenes, zonas comunes de parqueo, parques, todo eso no se ha visto expresado en el río de impuestos que pagamos. ¿Por qué? Porque usted como colombiano y yo como colombiano hemos ignorado lo que la Biblia dice a Tito en el capítulo 3 por el Espíritu Santo a través de Pablo. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus autoridades. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. ¿Tú crees que si tú conoces las leyes que en Colombia gobiernan y establecieron la nación, un funcionario público puede atropellarte inventándose normas personales? Yo recuerdo un día un policía me detuvo y me dijo, necesito requisar su carro. Y yo le dije, claro, señor agente, con mucho gusto puede requisarlo, pero lo que usted no puede es meter las manos a mi carro. ¿Cómo así? Yo soy la autoridad. Le dije, discúlpeme, no se enoje. En Colombia la legislación determina de que yo debo sacarle todo del carro a usted. Usted no debe meter nada de sus manos en mi carro, porque hay muchos reclamos por imputación de cargos al haber puesto una serie de cosas dentro de los carros de la gente para extorsionarlos. Yo creo que usted no es así, señor agente, pero yo quiero cumplir las normas. Déjeme sacar las cosas de mi carro. ¿Cierto que esa es una norma? Si usted tiene la razón, con mucho gusto. Yo entiendo que usted está haciendo su trabajo. Permítame acogerme a la ley para que usted la cumpla. Y empecé a sacar cosas y cosas. Él estaba un poco molesto porque él estaba acostumbrado a gente que no conoce sus derechos. Sacamos todo, hasta los tapetes del carro los hizo sacar. Y yo con gusto los saqué. Saqué todo lo de la guantera. Cuando vio absolutamente todo afuera, dijo, ya puede meter todo eso. Muchas gracias, señor agente. Pero si ese policía se encontrara con este montón de colombianos que humildemente le dicen, señor agente, como usted tiene conocimiento, al requisar mi vehículo no debe meter usted sus manos, yo debo sacarle todo lo que usted me pida, todo. Le pido que acogidos a la ley me permita sacar todas mis cosas. ¿Listo? Pero como no lo saben, el policía mete las manos en el vehículo. Le pregunto,
tenemos en Colombia escándalos por corrupción policíaca? Todo el tiempo. Hace unos días fueron arrestados unos funcionarios de la policía que se inventaban que una persona, digamos como Saulo, usted está requerido por la fiscalía, y llegaba un oficial, o sea, hablo de oficial, un superior, con varios policías, intendentes y funcionarios de menor rango, y le decían: si no quiere que nos lo llevemos ya, porque usted está requerido para irse para la picota, necesitamos 10 millones de pesos, y hasta 50 millones de pesos pedían. Llegaban, como tú lo has dicho, con orden de captura, y la persona: pero usted está requerido, y para no llevárselo, con su pantomima le sacaban 10, 20, 30, hasta 50 millones de pesos a la persona. ¿Por qué creen que esas cosas afloran en Colombia? Porque no conocemos la constitución política de Colombia. Y yo leo acá y dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno. En Colombia no gobiernan los hombres, sino las autoridades superiores a los hombres, que son ¿qué? Las legislaciones. Pero usted no puede ser gobernado por algo que usted no conoce. Entonces tampoco sabe cómo cumplirlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Saben que en Colombia priman los derechos de los niños? Pero se está pidiendo que se dé adopción a parejas gay, cuando lo que buscamos para los niños es la restitución de unos derechos que perdieron. Ellos no perdieron 2 papás ni 2 mamás. Ellos perdieron a su papá y a su mamá. No debemos velar por los derechos de los grandes primero que por los derechos de los niños. Pero al no leer esa legislación, hay gente en Colombia saliendo a pedir que se defiendan los derechos de los adultos antes que la restitución de los derechos de los niños. Por favor, escúcheme, porque yo quiero una iglesia inteligente. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero decirle: hermano, sométase a las autoridades en Colombia, sométase al presidente. No, espere. El presidente es una autoridad que está cobijada por la ¿qué? Constitución. Él tiene que cumplirla. Y si no la cumple, debe asumir procesos ¿qué? Jurídicos, que lo hagan pagar por no someterse a la autoridad a la que también me piden a mí que me someta. Entonces, cuando usted ore después de que terminemos este estudio, usted va a leer la Constitución Política de Colombia y va a decir: Señor, en Colombia se violan estos derechos. Porque son estos derechos el establecimiento de la nación y debe ser regida por esto. Señor, trae juicio sobre todos los políticos que en Colombia se burlan de esta autoridad que tú nos entregaste. Esta Constitución fue puesta, Señor, para establecer un país en democracia. Ha sido una burla para los políticos cumplirla. Ha sido una ley que ha sido pisoteada. Señor, vengo ante ti porque tu palabra me dice que deben recordarme a mí que yo me someta al gobierno y a sus funcionarios, pero mis funcionarios en este país no se someten a la legislación y con ello violan lo que tú estableciste para Colombia. Señor, saca a la luz y avergüenza y pon de patitas en la calle a todos los funcionarios corruptos que se burlan de la autoridad suprema que tú permitiste se hiciera en Colombia, que es la Constitución Política de mi nación. Señor, acá no hay igualdad de derechos. Padre, en una democracia tú permitiste que se decretara: deben haber igualdad de ¿qué? De derechos. Señor amado, acá priman los derechos del más rico. Padre, la Constitución Política dice que todos los hombres nacemos iguales, pero en Colombia la ley es para los de ¿qué? Los de frac,
los que tienen el corbatín, los que tienen dinero y contactos. Se les violan los derechos a los que no tienen dinero para torcer a los grandes y poderosos, Señor. Señor, en mi país se viola la ley. Padre, no lo permitas más. Porque yo leo que los creyentes deben someterse al gobierno y a sus funcionarios. Entonces debes orar y decir: Señor, danos funcionarios que corruptos o honestos. Señor, pon funcionarios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no sean corruptos, que no hagan negocio, Señor amado, con la infancia, porque sabemos que en Colombia, Señor, hay un destino de dineros públicos para los niños que no tienen hogar. Entonces esas entidades, si vuelven los niños a sus hogares y su restitución, pierden una serie de dineros que les llegan al tener ellos los niños. Señor, no lo permitas más. Señor, el Ministerio de Minas y Energía en Colombia, Señor, está aprobando la explotación minera ilegal, Padre. Y con ello contaminan nuestros ríos, dañan nuestros afluentes y producen algo que se llama un paisaje lunar, donde nada florece por los químicos que se producen para la extracción y separación del oro con el barro y los contaminantes. Señor, saca a ese hombre que no entiende que los recursos hídricos no son renovables, que si se acaban los páramos, un país pierde su riqueza porque queda sometido a un desierto. ¿Entiende la diferencia entre una predicación religiosa y una predicación inteligente? No puedes orar por las leyes en Colombia porque no las conoces. No puedes orar por los derechos de los niños porque no sabes que en Colombia Dios permitió una legislación y la constitución política dice que priman primero los derechos de los niños. Entonces tú tienes que entender que si tú no pides a Dios que saque de esos lugares de poder a esos corruptos y ponga gente que ame a los niños, que ame la familia, para que pensando en los niños que ama, piense en el amor por la familia y desarrolle programas para la restitución de las familias fracturadas, que no son todas por violencia. Algunas familias están fracturadas porque no hay empleo y sus niños están en alto grado de desnutrición. Entonces, motivo de ese escenario, el niño desnutrido es evaluado en el colegio y luego es por el Estado remitido a bienestar familiar, porque el niño está en un estado de desnutrición y toca defender al niño. Espere. Entonces oremos para que el Ministerio de Trabajo en Colombia deje de imponer más impuestos y produzca más trabajo. Pero no puedes producir trabajo en un país donde los ministerios están llenos de corruptos. ¿Estás comprendiendo cuando el Señor dice: recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios? ¿Quién nos gobierna? Belisario Betancur fue presidente hace 20 y pucho de años. Virgilio Barco fue hace 20 y pucho de años. Andrés Pastrana fue hace tanto tiempo atrás. El señor Uribe también fue otro tiempo atrás. Entonces, ¿qué gobierna Colombia si esto cada rato cambia de presidente? La constitución política. No puedes orar asertivamente porque no tienes un conocimiento asertivo. No puedes dirigirte a Dios con lucidez para orar por tu país. ¿Sabe a qué le tiene terror el enemigo? A una iglesia que tiene conocimiento del país, donde Dios lo delegó para que haga su tarea. Voy a tratar un punto rápido, 4:27 de la tarde. ¿Interesante esto o aburridor? Ahora entiende por qué muchos cristianos no tienen una oración eficaz. Señor, ayuda a los niños. ¿Deberías estar orando? ¿Por quién? Por las entidades. Señor, te pedimos, Padre amado, que ayudes a que en el país haya trabajo. Ora por el ministro de Trabajo en Colombia. Ponlo en la olla express de la oración.
y empieza a decirle al Señor, porque ¿sabes qué? La oración del justo puede mucho. Y si la Biblia me ordena y me dice, oren por todos los hombres en todos los lugares y oren por los que están en lugares y posiciones de poder y autoridad, es porque mi oración a la luz de la Biblia ejerce una influencia en los gobernantes de mi nación. Pero usted no puede orar si usted no conoce. Despierte a Mompita, por favor. Quiero que tengan una oración, míreme, eficaz. Una oración ¿qué? Eficaz. No le peguen espadazos al viento. Cambia mi nación, cambia mi, ayuda a mi país, bendice a mi país. No, hijo, ¿qué pasa en tu país? ¿Cómo así, Señor? Hijo, en tu país hay unas leyes. ¿Cuál es la controversia entre la ley y lo que están haciendo? Señor, yo oro por el director del IMPEC, porque me he enterado que en las cárceles hay tráfico de armas, de drogas, de celulares, y desde la cárcel extorsionan a la gente afuera. Saca al director del IMPEC o haz que ese hombre temeroso de ti ponga unas reglas claras, porque el IMPEC es un nido de corrupción, Espíritu Santo. ¿No debemos orar así, amados? O decimos, Señor, pon buenos guardias, guardias que sean bien juiciosos velando por los ladrones. No necesitamos que el director del IMPEC sea un hombre que impoluto, palabra de alta prosapia, diáfano, súrtale. ¿Sí o no? Necesitamos orar por el ministro de Educación o la ministra de Educación. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos enteramos que hay unas políticas LGBTQ más que quieren meter dentro de la educación en Colombia. Espíritu Santo, no lo permitas. Espíritu Santo, tu palabra me guía y me dice, oren por los que están en posiciones de poder. Si no oro por ellos, levantarán una generación de jóvenes que van a darle al cuerpo todo lo que les pida y el cuerpo nunca dice basta. Señor, pon un funcionario en el Ministerio de Educación que te ame a ti y en su mente tenga claro, instruye al niño en su camino. Y yo he leído, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Por eso veo niños que no respetan a sus padres, veo niños que no respetan al maestro, veo niños que no respetan un semáforo, veo niños que no respetan una fila, veo niños que no respetan a un anciano y no le dan la silla. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas hoy en día están haciendo una apología de los antivalores. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oro por mi nación porque priman los derechos de los niños. Los niños necesitan ser instruidos en tu amor, en tu verdad, en el respeto a sus padres, en el amor al trabajo, en el amor al estudio. Señor, levanta una generación que te ame, porque leí que yo como cristiano debo someterme a las autoridades, pero en mi país mis autoridades no son un ejemplo, sino de la gran corrupción que impera, y mi país carga con el terrible estigma de ser uno de los países más corruptos de la tierra. Espíritu Santo, no lo permitas más. Oren con inteligencia, dice la Biblia. Oren con el entendimiento. Señor, ayúdame. ¿A qué, hijo? ¿A qué te ayudo? Si estás divagando en tu mente, Señor, cambia mi nación. ¿En qué, hijo? Si no te importa, porque no sabes lo que la legisla, la gobierna. Y si la ley se ha corrompido y va en contra de las verdades de Dios, entonces ora, hijo, para que yo transforme la legislación a través de hombres piadosos. Me encanta poner como ejemplo a Nayib Bukele. Oro por ese presidente. ¿Sabe qué dijo Nayib Bukele? Hemos arrestado a más de 58,000 de pandilleros. Tenemos meses en donde no tenemos ni un muerto en El Salvador. Pero este es el resultado, no de sentarse a negociar con delincuentes,
sino de poner en disciplina a los delincuentes, de no hacer alianzas con corruptos. Y este éxito no es nuestro, dijo Nayib. Este éxito es del Señor, porque si Dios no nos ayuda, no podemos reconstruir la nación. Dios puede darnos un presidente cristiano, pero tú no sabes qué tipo de presidente, porque tú no lees la Constitución política de Colombia. Entonces no dices: Señor, esta es la legislación. Se ha violado toda la legislación de pies a cabeza, Señor. Esto es un chiste, Señor amado. No lo permitas más, Padre. La Biblia me enseña algo a mí. La oración del justo puede mucho. ¿Cuántos justificados por la sangre de Cristo están esta tarde aquí? Yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Pero si no ahondamos y nos volvemos tontos con un pensamiento ramplón, a la primera, lo primero que se nos ocurre, sacando conclusiones de la nata, lo primero, diríamos: no, sometámonos a las autoridades. ¿Cuáles autoridades? ¿A las autoridades que tuercen la ley en Colombia? ¿Cómo me pides que me someta a un corrupto? ¿O qué legislación de un país votarían sus ciudadanos sabiendo que ya es corrupta desde el principio? ¿Usted votaría por una legislación corrupta? No, ellos pusieron, ¿sabe qué? Un marco en donde todos dijéramos: sí, así queremos ser gobernados. Pero eso no se cumple. Escúcheme, yo no quiero una iglesia de ignorantes, y la Biblia nos quita la ignorancia. Con mi esposa estábamos hace unos días dialogando y mi esposa me dice: cariño, escucha esto. ¿Un general de la República o un coronel? Un coronel de la República. Este es su testimonio frente a la JEP, la Justicia Especial para la Reparación de las Víctimas, ¿no? ¿Sabe qué dijo ese coronel? A mí me decían: usted llegó a este batallón y aquí es así. Tenemos muñecos pero no tenemos juguetes. O sea, tenemos muertos pero no tenemos armas para ponerles a esos muertos. O tenemos juguetes pero necesitamos muñecos. Y mataron un montón de gente inocente. Y ese coronel decía: esto arruinó mi matrimonio, no me dejarle la cara a mis hijos, esta es mi vergüenza. Y delante del juez de la JEP mencionó y contó cómo sus superiores le dijeron: necesitamos muertos, porque aquí necesitamos, porque un gobierno nos está pidiendo resultados. Si ese coronel se hubiera apegado a la Constitución política de Colombia, donde todos nacen iguales y tienen derecho a un debido proceso en la imputación de cargos, ¿él hubiera matado a esas personas impunemente? No. Pero ¿cómo puedes amar a Dios si no puedes amar a tu prójimo? Escúchame, iglesia. Lee la Constitución política del país para que cumplas el versículo número 1 de Tito, capítulo 3. Señor, tu palabra me dice que debo recordarme como creyente, someterme al gobierno y a sus funcionarios. Mi gobierno es democrático, no es una dictadura. Señor, en mi país no funciona esto, esto y esto. Le pregunto: ¿no es este país el tema de diálogo que Dios quiere tener con usted? Karen, ¿cómo está la educación en Colombia? Usted trabaja con niños, ¿no? ¿Están bien o están mal? Están mal. Señor Saulo, usted es ingeniero de sistemas. ¿Están o no corriendo ríos de inmundicia por las redes sociales, compañero? ¿Sí o no? Ríos de inmundicia.
Entonces necesitamos que ore por el ministerio de las comunicaciones, que eso es las TIC, ¿no? Las TIC. Señor, saca de Colombia aquel tipo de permisos que permite que en Colombia haya una distorsión. Queremos una juventud para construir país y la llenamos de basura. ¿Cómo podremos hacer eso? ¿Ese no es el diálogo de Saulo con el Señor? Señor, trae legislaciones que permitan regulación en lo que se mete en la internet, por lo menos para Colombia. Estaba leyendo con Diana que en Europa y en Estados Unidos hay lugares donde ya hay una regulación que no permite la inteligencia artificial, porque los jóvenes le están dejando a la inteligencia artificial la toma de decisiones, las evaluaciones, los posgrados, todo. Le dicen a la inteligencia artificial: hágame el examen. Entonces, si en esos países pueden vetar una inteligencia artificial para vetar el timo y el engaño en el estudio, ¿cómo no vamos a pedir un veto nosotros delante de nuestro Dios cuando en Colombia corre la basura de la pornografía de todo tipo, que usted no se lo imagine, destruyendo al ser humano, no afuera, desde lo más profundo, su vida moral? Pero yo leo: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Hablaba con un hermano aquí que trabaja dentro del medio de las agencias de viajes para el gobierno, donde los funcionarios del gobierno tienen una serie de viajes que hacer. ¿Y sabe qué me decía mi amigo? Antes de terminar el año, esos manes empiezan a viajar, pero a viajar, porque toca gastarse la plata, así no haya nada más para hacer. ¿Por qué? Porque si no, el presupuesto del año entrante es más pequeñito. Eso se llama corrupción, ¿sí o no? Entonces a mi amigo le toca orar. ¿Por qué? Por el ministerio que en Colombia determina cuánto del erario público se destina a funcionarios para ir de un lugar a otro, porque no se está haciendo bien la tarea. ¿Sí o no, hermanos? Yo leo: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Usted no sabe cómo funciona Colombia, pero usted sabe que Colombia está funcionando mal, ¿sí o no? Señor, ayuda a mi país. No, mi hermano, sea específico. ¿Qué está mal en Colombia? Señor, necesitamos que el Ministerio de Minas y Energía establezca una regulación para la explotación de los hidrocarburos en Colombia. ¿Por qué? Porque la explotación petrolífera en un país tan rico como Colombia no está produciendo la riqueza que debería dejarnos, y en Colombia se le está metiendo la mano al bolsillo al colombiano, porque no les alcanza el petróleo, no les alcanza la sal, no les alcanza el carbón de arriba de la Guajira, en el Cerrejón. ¿Sabías tú que el Cerrejón es la mina de explotación carbonífera más grande a cielo abierto del mundo? Que el hueco que se ha hecho en la explotación carbonífera en Colombia es tan grande que se ve desde la luna. Yo sí, hermano, y ruego a Dios que cambie la legislación, porque la contradicción que me produce es tan grande que el Cerrejón saca millones de dólares en carbón, pero en el Cerrejón, en la Guajira, los niños se mueren de hambre. Concesión Salinas saca montañas, escúcheme, montañas, no montañitas, no morritos, montañas de sal, pero tienen prohibidos los indígenas de la Guajira sacar la sal y les dan cárcel si así lo hacen. ¿Eso es corrupción, sí o no? ¿Es una ley amañada, sí o no? En Colombia tenemos oro, tenemos coltán. ¿Sabe qué es el coltán? El coltán es la materia prima con la que se hacen las pilas de los celulares. Se le llama el oro negro. Con la riqueza que produce el coltán han nutrido grandes guerras en el mundo y en África.
Se disputan grandes territorios por la explotación del coltán. Colombia tiene coltán, tiene oro, tiene agua, tiene sal, tiene petróleo, tiene carbón, y nos dicen que no hay plata. Usted tiene que orar por Colombia. No es lógico. Yo no sé si a usted le duele su país, a mí me duele el mío. A mí me duele. Y le he dicho a Yania, es insólito. Entérate el país que tienes. Tienes que clamar, Yania. Tienes que clamar por Colombia, mi amor. Porque no es lógico tener un país tan rico y vivir con tantos pobres. Porque cuando uno ve una buena administración, mira a Dubái, solo tienen ¿qué? Petróleo y un arenal terrible. No hay sino arena y petróleo. ¿Y qué es Dubái? Un país hermoso, bellísimo, una exposición grande de la buena administración, por lo menos en gran parte. Pero es bueno quejarse, no hay trabajo. ¿Cómo era Corea cuando tuvo la guerra con Japón? Quedó reducido a cenizas, Fabio. No había sino escombros, pero los que se quedaron aprendieron que el recurso más grande eran ¿quiénes? Ellos. Estás en Colombia porque tú eres el recurso para sacar a Colombia del ostracismo, la miseria y el estigma de ser el país más corrupto de la tierra. Eres tú. Tú que tienes que soñar con hacer empresa, que tienes que empezar a orar y decir: Espíritu Santo, trae ideas a mí para hacer industria, empresa. Ayúdame, Señor, porque yo creo que podemos reconstruir la nación. ¿Por qué? Porque yo te tengo tu espíritu, tus palabras, tu poder, tu amor, tus valores, tu piedad. Somos los que debemos gobernar. No es lógico el país que tenemos, 10 millones de cristianos, y un país donde el que gobierna es un hombre que se decidió poner en el poder, cansados de la corrupción. Esa es la verdad. La fatiga de nuestros mandatarios corruptos puso en el poder al presidente actual. Estábamos cansados. Y aunque yo no voté por ese hombre, parecía que la fatiga era colectiva. Escúchenme, hermanos. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Señor, pero mi país es corrupto. ¿Cuáles son las leyes de tu país? Son estas, Señor. No se cumplen, Rey. Avergüénzalos. Sácalos del poder, no se los permitas. Mi Dios, se roban la plata de la salud. Padre, durante la pandemia se volvió un negocio los muertos. La persona entraba por un cuadro clínico y la metían por COVID, porque había un presupuesto grandísimo para los enfermos de COVID. Y los legalizaban, Señor, y los dejaban morir por COVID cuando habían muerto de otra cosa. Señor, en Colombia es un negocio la infancia. No les interesa entregar los niños para restitución de derechos, porque es un negocio para la institución que sigan habiendo niños ahí. ¿Por qué? Porque por cada niño les dan plata. Señor, es un negocio, mi Dios amado, es un negocio. No lo permitas, Señor, no más. Son seres humanos. Son niños sin padre, son niños errantes, niños que en esas instituciones experimentan un abandono profundo. Señor, no lo permitas. Señor, se roban la plata de la educación. Hay maestros que les ha tocado esperar meses enteros para que les paguen su sueldo. No lo permitas, Padre. Es un país con oro, con carbón, con sal. Tú pusiste esas riquezas en este país, no fue el diablo. Pero los creyentes irresponsables no han entendido que Dios nos pone en un país como mensajeros, pero también nos pone como embajadores.
Un embajador es una persona que se ocupa de los asuntos pertinentes del gobierno, que lo pone donde él llegó. Pues Dios me puso en Colombia. ¿Cuál cree que es mi tema de diálogo con Dios? ¿Solo ustedes? No, mi país que me duele. Recuerdo que cuando era niño mi papá me hizo leer un libro que se llamaba La epopeya de las ollas vacías. La epopeya de las ollas vacías. Y la carátula del libro era una mujer con una olla pegándole con un cucharón a una olla. ¿Usted cree que la condición en la que está Colombia está mal? Contéstemelo, amada iglesia. ¿Sí o no? Pues se puede poner peor si no clamas, porque has olvidado que la oración del justo puede mucho y que el Señor te da una orden. Recuérdales, Aldemar, a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Entonces yo vengo ante Dios y le digo: mis funcionarios en mi país violan todas las leyes habidas y por haber, Señor. Entonces vas a hablar conmigo de que yo saque a la luz lo que está en lo oculto. Porque está escrito: no hay nada en lo oculto que no haya de salir a la luz. Señor, saca a la luz la corrupción. No se los permitas que entre ellos mismos se tiendan lazo, porque tu palabra dice: prenderán. Escúcheme, porque tiene que orar la Biblia. ¿Qué tiene que orar? ¿Qué tiene que orar, iglesia? La Biblia. Y la Biblia dice, y decimos lo mismo: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Padre, reténlos con las cuerdas de su pecado. ¿Cómo es posible que la ministra de los TIC se robó 70,000 millones de pesos? No, Señor, no se lo permitas. Haz que la alcance tu justicia. Avergüénzala, Señor. Y hay que clamar, no solo hablarle. Señor, imagínate, no te lo había dicho, pero es un suceso escandalosísimo. No, Señor, me duele mi país. Me duele ver ancianos en los semáforos, brother. Ancianos. Y les pregunto: amiguito, ¿cuántos años tienes? Su merced, yo tengo 77 años. Y estaba vendiendo, yo estaba con Yania, un anciano. Pero el presidente anterior tomó la brillante decisión de robarse 40 billones de pesos y destinarlos para obras públicas. Son las platas y dineros ¿de quién? De los pensionados, viejo. No es para hacer obras públicas. Las obras públicas se construyen porque usted cobra un impuesto a vehículos. Usted no puede orar por Colombia porque no se entera de Colombia. Pero mire el país que le estamos dejando a nuestros niños. Yo quiero un buen país para Sao. Yo quiero un buen país para Sebastián. Quiero un buen país para esos niños que en Candelaria les he predicado. Dejen de orar tirando espadazos al aire como orates, como si fueran locos. Señor, ayuda a mi país. Señor, hijo, ¿de qué estás hablando? Cuando yo leo la Biblia, veo específicamente a un hombre llamado Nehemías. ¿Cómo se llamaba? Él era el copero del rey Artajerjes. Cuando Artajerjes vio a Nehemías triste, lo miró y le preguntó: ¿por qué está triste tu semblante? Nehemías sabía qué pasaba en su nación. Dijo que las puertas de mi ciudad están consumidas a fuego, las tumbas de nuestros padres en escombros, las murallas de la ciudad están destruidas. ¿Qué tenía? Un diagnóstico claro del país que amaba y estaba hecho que ruina. Usted no puede orar por Colombia si se acerca a Dios con una mente divagante que ora por Colombia por lo que le dicen las noticias de noticieros que están pagados. Por favor, los cristianos tenemos una mente crítica, tenemos una mente lúcida porque tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no comemos entero porque tenemos la sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Cómo puede ser que en Colombia el Ministerio de Cultura
¿De qué? De cultura. No entienda que no puede ayudar en la promulgación de letras que con ritmo de reggaetón promuevan la fornicación y promuevan el sexo a temprana edad, porque no queremos una generación de padres adolescentes con deserción escolar. Matemática fácil: niños que tienen desorden sexual serán fácilmente padres adolescentes. Claro, claro, pero es una nación de doble moral, porque los cristianos que deben estar en los lugares de poder están dándole espadazos al aire, porque no oran con el entendimiento, porque no saben el país que tienen, el país que les están robando, y que hay un Dios que les demanda y que les dice: recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios que gobierna Colombia. Sométete a ese gobierno, cumple la ley que en Colombia legisla, y reclámale a Dios que someta a esos funcionarios corruptos a que la ley se cumpla, o que esos hombres paguen por sus delitos. Eso es orar con coherencia, no como un religioso, amigos míos. ¿Usted cree que en mi medio, cuando yo leo la Biblia, yo no sé qué debe gobernar a un pastor? Yo leo y sé que debe gobernar un pastor. Por eso sé cuando hay un falso maestro, y por eso cuando hay pastores torcidos que se acercan a mí y empezamos a hablar, yo le digo: paz, esto que yo te escuché está mal. Tú hablaste sobre esto y esto no tiene un fundamento bíblico, pastor. Pastor, pero es que recuerdo un hombre hace unos meses atrás me dijo esto: pastor, todo lo que estuvimos hablando tocó mi corazón, me dijo. Pero ¿cómo hago?, me dijo. Le dije: ¿de qué? ¿Quién es mi pastor general? Me dijo que nada de lo que hablamos, ellos eran compañeros de habitación mío, y hablábamos por las noches de la escritura, y hablábamos de teología y de doctrina cristiana. Y él me dijo: ¿sabe qué, pastor? Lo que aquí estuvimos hablando, mi pastor me dijo: a la iglesia no le puedes enseñar eso, porque ya la traemos por una línea y no podemos dejar que ellos sepan que nos hemos equivocado. Me dio una piedra que me tocó decirle al Espíritu Santo: y te entrego la ramonada que tengo con este man. Qué man tan corrupto, qué boleta de man. Y desde que el man llegó a mi habitación, porque éramos 5 manes en una habitación, 5 pastores, yo lo miré, y yo no digo yo lo dije, yo lo oí, no. Solo a mi mente vino esto: él no es un verdadero pastor. Y yo dije: uy, Señor, no, ¿cómo es juzgar a la gente? Y yo miraba al man y él no es un verdadero pastor. Y yo, entonces ya al último no quería ni mirar a ese man. Cuando me fui a despedir de un amigo mío allí, mi amigo me dijo: ese hombre, yo no sabía, me dijo: ese hombre que está allá, el que se hizo en el rincón de la habitación. Yo: sí, ¿qué pasa con él? Él es mi pastor, el que yo le conté, que me dijo que no podemos decirle a la iglesia todo lo que hablamos acá, porque no le podemos dejar saber que nos hemos equivocado. Yo leo la Biblia y dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. En la iglesia hay un gobierno y también hay funcionarios, así como los hay afuera. Ese tema se volvió un tema de diálogo con Dios. Señor, saca a la luz la corrupción de ese pastor y no le permitas más a ese hombre corrupto estar al frente de almas que fueron compradas con la sangre de Cristo. Que salga como Pepa de Guama, porque es un corrupto y no debe estar ahí. Y menos diciéndole a otro hermano: no enseñe la sana doctrina. Despierte a Mompita, parcero. ¿Sí me hago entender? Míreme, escúcheme. Va a empezar a orar con el entendimiento por Colombia. Eso le va a requerir leer la legislación, y al leerla va a confrontar a los... Escúcheme, no se distraiga, Fao. La única manera que usted puede orar con entendimiento es como Nehemías. Nehemías sabía el esplendor que tuvo algún día Israel y lo comparó con lo que vio. Y aunque él no había crecido allá,
porque él fue parte de los que crecieron en la diáspora, en el exilio en Babilonia. Él sabía que su ciudad no era una ciudad de ruinas, pero ahora estaba en ruinas y empezó a clamar. Yo le pregunto, ¿le dejamos este país a los corruptos? Sigamos igual, siga igual viniendo a culto sin entender que tiene que orar con qué, como le dice la Biblia, con el entendimiento. Señor, no sé qué más decir. Mire las noticias, compadre, entre a Noticias 1, creo que es como más equilibrado para vender, para mostrar la vuelta, ¿no? O sea alguien perspicaz, escuche lo que está pasando, mire la legislación y le aseguro, le va a faltar tiempo para orar por Colombia. Se va a volver usted, ¿sabe qué? Una saeta en la aljaba de Dios, un hombre en la presencia de Dios, una mujer en la presencia de Dios, clamando por el país y diciéndole al Señor: pon gente, Señor, de influencia que te ame. Padre, saca a la luz lo que está en lo oculto, en el ministerio de Minas, en el ministerio de Educación, en el ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sabía usted que en Colombia se paga la cuota política de los votos que le regalan a otros políticos haciendo alianzas? Y le dan: deme sus votos, yo me alío con usted, Fabio, y los votos que salgan de usted me los suman a mí para la presidencia. Yo le doy la embajada. ¿De dónde? ¿A dónde quiere ser embajador? Desgraciados, les falta la gracia. La gracia que entiende que si lo voy a poner como embajador debe ir a otro país. ¿A qué? A buscar hacer negocios para mi país, no con mi país. Le vendo el agua, le vendo Santurbán. ¿Es consciente que así se pagan cuotas políticas en Colombia? Pero le pregunto, ahora quiero despedirme con esto. Si quiere le predico esto. Vamos a someternos a nuestras autoridades, y el presidente es nuestra autoridad y la alcaldesa es nuestra autoridad. Ya saben, hagan caso. ¿Sí? O predicamos con el entendimiento y nos hacemos sabios, inteligentes y entendidos, porque al leer la Biblia nos damos cuenta que la Biblia dice: leerá el sabio y aumentará su saber, y el necio adquirirá conocimiento. Escúcheme, amada iglesia, no sea irresponsable. Usted vive en Colombia, fue puesto en esta nación. Usted tiene un deber moral con Colombia como embajador del reino de los cielos en esta parte del globo terráqueo. Acá hay asuntos que usted ha olvidado por completo, y Dios quiere que la oración del justo pueda mucho, porque usted entiende que con quien habla, ¿con quien qué? Tiene poder. No usted, pero con quien usted habla tiene mucho poder. Yo no tengo poder, hermano, pero con quien hablo sí. Tiene el poder de establecer los cielos y la tierra. Él estableció todo lo que existe con sus decretos, y las cosas que no son existen por su palabra. Él dice: porque lo que ves fue hecho de lo que no ves, porque todo lo que ha sido hecho, visible o invisible, sean tronos, principados o potestades, fueron hechos por el poder de la palabra. Hágame el favor, empiece a orar con el entendimiento, no sea irresponsable. Este es un país que necesita que estos justos, perdonados por Cristo y que ahora son hijos de Dios, entren a la presencia del Padre a hablar de asuntos que cambien la nación completa. Al enemigo le sirve que usted sea bruto, que sea ignorante, que tenga una religión, porque él sabe que un cristiano con entendimiento y sabiduría es un peligro completo para las maquinaciones del diablo en una nación. Amén, iglesia. Ahora pregunto, ¿difícil de entender lo que dije hoy? Me basé en 3 versículos. Recuérdales en 3 frases. Recuérdalos a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. ¿Difícil? Recuérdale a los creyentes, repita conmigo,
recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Vamos de nuevo. Recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Lo que nos gobierna es la constitución política, y con ella vamos a evaluar a los que nos gobiernan, a sus funcionarios, y vamos a presentar nuestra queja delante del Dios de los cielos, que dice que Él es juez justo y que juzgará nuestra causa. Que donde obra la justicia de los hombres, no obra la justicia de Dios. No, aquí nosotros no vamos a levantarnos en armas contra un gobierno. Aquí nosotros no vamos a salir a agarrar piedra a las calles y a rayar. No, no, no. Vamos a ir ante el juez justo, que dice: donde obra la justicia de los hombres, ya no obra la justicia de Dios. Ok, Señor, nos vamos a someter a la autoridad que hay en Colombia. Vamos con eso a evaluar a los funcionarios del país, y vamos a poner nuestra queja ante ti, que eres un juez justo y que puedes darles un giro a la triste historia que ha tenido Colombia durante más de 100 años, 500 años de explotación desde la llegada de los españoles. No más, Señor. Esta es una iglesia inteligente, sabia y entendida. Esta no es una manada de borregos que llegan a cantar coros cristianos y a pensar que solo con eso cambiarán la nación. No, esta es gente inteligente, Señor. Va a llegar como Nehemías llegó, con una descripción clara del país que nos entregaron, pero del país que soñamos, y que en tu poder tú puedes reconstruir. Pues Nehemías reconstruyó Jerusalén. El rey Artajerjes le entregó madera, ejércitos, cartas y todos los recursos financieros, y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. En una espada, en una mano tenían la espada, y con otra mano iban reconstruyendo los muros. Les dijeron: son un grupo muy pequeño. Se les burlaba a la gente. ¿Sabe qué hicieron? No escucharon la voz de la gente, escucharon la voz de un Dios que hace promesas que puede cumplir, y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén junto con el escriba Esdras. Yo creo, yo no sé si usted cree conmigo, pero yo creo por mi nación. Por eso voy a las cárceles, por eso voy a las calles, por eso predico en Candelaria, por eso vamos a Transmilenio, porque yo creo en un Dios que me está diciendo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén, Padre, yo te creo. Aunque muchos no crean, yo sí creo. Creo en un país para Saori, creo en un país para Yania, creo en un país para los nietos que me des cuando llegue el tiempo. Mi Dios, yo creo. Entonces dale, hijo, vamos a hablar de los problemas específicos de este país, porque esto no lo vas a cambiar con pañitos de agua tibia, ni con una oración errática. Ayuda a mi país. No, no seas errático. ¿En qué, Aldemar? ¿En qué? ¿Sabe cuál es mi oración ahora? Estoy orando para que Dios avergüence un montón de artistas reggaetoneros que son una gran distorsión, diciendo que los derechos de la mujer, y que hablan de la mujer como una basura, como una caneca donde botan su placer. Y ya están siendo avergonzados en las redes sociales. Ya están saliendo gente muy ilustre a decir: miren este hombre, esto es una vergüenza, esto no es real. Está empezando a salir a la luz. ¿Porque qué? La oración del justo. Así que deje de orar erráticamente, y deje de orar solo primero usted, segundo usted, tercero usted, y si queda un hueco se mete usted. Deje de ser tan egoísta, sea embajador. Vinimos por negocios del Padre aquí. Necesitamos que esta nación sea un reflejo de que donde abundó el pecado, sobreabundará. Y recuerde que le voy a preguntar lo que aprendimos hoy. Cierre sus ojos y vamos a orar por nuestra ofrenda, y vamos a orar para que usted hoy emprenda el dulce y maravilloso viaje de diálogos amplios con Dios sobre esta hermosa nación que ya nos cansamos de ver cómo la desfalcan, la roban, aunque tiene riqueza por montones. Padre precioso, te damos gracias por esta palabra tan bella. Gracias porque Tito entendía que tenía que recordarle a los creyentes someterse al gobierno y a sus funcionarios. En esa época la legislación era otra. Eran reyes los que gobernaban, pero en Colombia no estamos sometidos a un monarca, Señor. Acá hay constitución. Padre, que mis hermanos entiendan que tienen una responsabilidad con la nación. Que alguien como Edgar debe tener conocimiento de la legislación de las fuerzas militares y orar para que Dios saque a generales, a coroneles y a oficiales corruptos, porque él fue un militar y vio mucha corrupción en el medio.
que todos aquí tenemos un medio. Yo oro por los pastores para que tú, al que no ha de entrar en cintura y sometimiento a tu palabra, tú lo avergüences, lo saques a la luz como falso maestro y no le permitas ponerse delante de tu pueblo para que guíe a la gente hacia la perdición. Señor, tú sabes que aquí hay jóvenes universitarios, universitarias. Tú sabes, Señor, que ellos deben orar por los que en las instituciones educativas son tan corruptos, que están buscando la promoción amplia de políticas que destruyen a los jóvenes, Señor. Mi Padre, yo he ido a Rock al Parque, así que puedo hablar contigo del Ministerio de Cultura. No se hace una buena promoción de otra cosa, sino tienes talento. No importa toda la basura que vayas a tirar desde la tarima. No importa si dices un montón de barrabasadas y promueves el consumo de drogas. Si lo dices con buenos acordes, si tienes buena finque, dilo, te vamos a pagar por decir tu basura. No, Señor, en el nombre de Jesús, cambia la política que está gobernando, Señor amado, en la cultura en Colombia. No permitas, Dios del cielo, que nuestros impuestos se vayan en la promoción de una cultura que dice sí al consumo de drogas. No lo permitas. He estado en Rock al Parque, Padre Celestial, viendo cómo a los jóvenes les dicen: consuma droga, venga, siéntese acá y lo ayudamos a chutearse. Venga, siéntese acá y le enseñamos cómo puede mirar cuál es la marihuana de buena calidad. No, Señor, no, Padre, no lo permitas más en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra nación. No somos erráticos, no somos unos tontos útiles. No venimos a calentar una banca, venimos a ser sabios, entendidos, inteligentes, porque creemos con toda seguridad, Señor, que tú nos llamaste a ser gente que va influyentemente a través de la cultura. Mi Dios, aquí estamos como aquellos hombres que con Gedeón salieron a la guerra. No eran un montón, Señor, pero esos hombres cambiaron la historia y quedó claro: tú eres galardonador de aquellos que en ti confían. ¿Cuántos creen aquí? Levanten su mano y pónganse de pie, que el Señor puede transformar a Colombia. Yo lo creo. Yo creo que hay un país que está en nuestra oración, un país que se engendra en nuestra oración. ¿Sabe que la oración trae avivamiento y la palabra de Dios trae restauración? Pero ¿cómo puedes restaurar una nación si la palabra de Dios no está en tu boca? Ora la Biblia, porque Dios respalda su palabra. Si no sabes la Biblia, orarás lo que a tu mente viene, y tú no eres tan sabio. La Biblia es sabia. Ora la Biblia. Yo leo la Biblia y la Biblia me dice: no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Creo, Señor. La palabra del Señor me dice: clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, Aldemar. La iglesia era errática hace muchas décadas, apoyando gobiernos corruptos. No, ¿qué legisla Colombia? Ora por la legislación. Señor, gracias por la sabiduría. Señor, a veces no sé cómo gobernar a la iglesia, no sé cómo ser un mejor esposo. Pídeme sabiduría, que yo a todos las doy sin reproche. Amén. Oramos la Biblia, porque la Biblia es lo que Dios respalda. Padre, bendice esta nación, bendiga a Colombia. Levante sus manos conmigo, levante esos brazos cansados, levántelos por su país, porque la Biblia dice: levanten manos santas. Ordena Pablo, ordenó a la iglesia que levante manos santas en todos los lugares delante del Señor. Levanta tus manos, Señor, levanta tus manos, Señor, a favor de Colombia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por cada uno de los ministerios que conforman la nación. Saca a la luz la corrupción que hay en el Ministerio de Minas y Energía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación. Saca a la luz, Señor amado, la corrupción que hay, Señor, en la DIAN. Saca a la luz la corrupción, Señor, que hay en el Ministerio de Políticas Exteriores. Saca la corrupción, Señor. Saca la corrupción en el Ministerio de las TIC. Saca la corrupción que hay, Señor amado, en el bienestar familiar, Señor. Saca la corrupción, porque ellos deben promover la defensa de la familia y están promoviendo el aborto, Señor. Saca la corrupción a la luz. Avergüénzalos, porque tu palabra dice, y tu palabra es un edicto a través de los tiempos y las edades.
Tu palabra estableció en lo visible y invisible todo lo que existe, sean tronos, principados y potestades. Tu palabra dice: te prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Señor, saca a la luz. Señor, en el nombre de Jesús, tú dices en tu palabra que los corruptos, que los impíos han sido puestos en deslizaderos, en caminos angostos, y terminarán cayendo. Tu palabra dice, Señor amado, que entre los ladrones se tienden lazos, Señor amado, que entre ellos mismos se tienden trampa, pues que entre ellos mismos lo hagan. Saca a la luz la corrupción que está en Colombia. Avergüénzalos, Señor, avergüénzalos, Jesús, porque estamos cansados, y como embajadores tuyos en esta nación, nuestra obligación, Padre, es clamar por lo que en Colombia sucede. Soñamos con un país bendito, Señor, en la explotación minera, que no destruya nuestros afluentes naturales, que no vuelva un paisaje lunar nuestra nación. Soñamos, Señor amado, con una educación de calidad, en donde no se diga que Colombia es uno de los peores países en términos de educación. Padre, soñamos con una nación, Dios del cielo, que sea casa de Dios y puerta del cielo. Soñamos en un país con una cultura rica, pero una cultura rica, Señor amado, no solo en su diversidad, sino en la promoción de valores, de amor por la nación, de patriotismo, de una nación, Señor amado, que te ame, pero que hayan evidencias verificables de eso, Dios. Una nación que ame, una política en donde se le delega una autoridad, y esa autoridad utiliza ese poder para velar por los beneficios colectivos, no de unos pocos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a Colombia, bendecimos su economía, bendecimos sus empresas, bendecimos la educación. Y cuando uno bendice en el nombre de Jesús de Nazaret, tiene que retroceder la maldición. Cuando el Señor bendijo a Jacob, Jacob dejó de ser un engañador. Cuando el Señor bendijo a Abraham, dejó de ser estéril su esposa. Cuando el Señor bendijo a David, David dejó de ser un pastor de ovejas para ser el rey de Israel. Cuando el Señor bendijo la vida de Pedro, dejó de ser un pescador de pescados para ser un pescador de hombres. Bendecimos Colombia, bendigo tu iglesia, bendigo cada hombre y mujer que está acá, bendigo sus matrimonios, porque tu palabra me dice: bendice, no maldigas, bendice, pues yo los bendigo, porque tu palabra me enseña que en la palabra que se somete a tu palabra hay gran bendición. Que el hombre que deja de orar sus anhelos y empieza a orar tus deseos, está orando conforme al Espíritu, Señor. Bendice los matrimonios aquí, para que sean un referente de cómo es un matrimonio. Bendice los trabajos y talentos que están aquí, y dales en su mente ideas nuevas a los jóvenes, a los empresarios que están acá, a los empleados que están acá. Empieza a gestar por tu gracia y tu gran bondad, por el mérito de Cristo, empresarios aquí, que seamos de parte tuya los pozos de los que saldrá agua para millones de colombianos. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Abraham era estéril, su esposa también, él era un anciano, y hoy en día Israel es una de las naciones más poderosas de la tierra. Tú puedes hacer mucho con muy poquito, Señor. Señor, yo te lo ruego. Es duro, Señor, ir ahí a la cárcel de detención de menores y ver a jóvenes de 12 años, Señor. Es muy duro verlos condenados a 7, 8 años por asesinato, porque sus padres nunca entendieron la responsabilidad que tenían de ser padres. Dios, reconstruye la nación. Yo clamo a ti, mi Dios, tú eres bueno. Mis niñas gozan del privilegio de tener a Nana y a mí, pero millones de niños en Colombia experimentan hogares rotos, Dios. Padre, ayúdanos, por favor. Hallemos gracia delante de ti, Señor. Por amor de Cristo, muévete de una manera sobrenatural sobre Casa Bresca. Ayúdanos, Señor amado, a ser no solamente gente que ora, sino gente que desarrolla programas que tocan la nación para traer bienestar a millones, Dios. Tú lo puedes hacer posible. Si Arturo Calle, un hombre sin ti, Señor, pudo sostener a todos sus empleados durante la pandemia, mi Señor, ¿por qué nosotros no soñamos eso, Dios? ¿Por qué, Dios? Ayuda a la iglesia en Colombia, que deje de ser insensible, errática, voluble, que se rinda, Señor amado, a posiciones y no a tus anhelos. Dios, no lo permitas más.
Saulo empiece a soñar con formar una empresa como en la que trabaja. Empiece a soñar. Míreme, Saulo, usted sabe que hemos orado por usted y Dios reconstruyó su economía. Usted sabe que el Señor es poderoso. Oremos a Dios, Saulo, porque yo he visto su fidelidad a Dios, Saulo, delante de estos testigos, porque el Señor honra a los que le honran. Vamos a empezar a orar, amado hermano, para que Dios te dé una empresa poderosa, porque yo quiero que tú ayudes en Colombia a reconstruir la nación. Mírame, amado, Google capta millones de miles de millones de dólares. Eso lo hizo un humano. Y yo te veo, Saulo, y a diferencia de ser un humano convencional, tú eres un hijo de Dios. Quiero que oren por su hermano, porque quiero que sepa como pastor que él es un gran ejemplo del cristianismo para mí. Su hermano bendice mi vida, y su fidelidad al Señor en lo privado, sin que usted lo sepa, ha alentado mi espíritu para entender que nuestro trabajo con mi esposa ha valido la pena. Señor, hoy oramos específicamente porque tú me dices: Aldo, ora por Saulo. Señor, yo oro por mi hermano. Cómo me alegra tener al flaco aquí. Bendícelo, Señor, ayúdalo. Gracias por él. Cómo ha sido de bendición para mi vida, Saulo, Señor. Yo recuerdo cuando llegó, Señor amado, su economía tirando y aflojando, asando y comiendo. Yo te vi, Señor, darle un principio a Saulo. Ese principio fue que Saulo volviera a honrarte con su dinero, con su economía. Que si tenía poquito, podía ayudar con poquito, podía ofrendar, pero que lo hiciera, que se sometiera a tu palabra, que empezara a hacer la tertulia para que sembrara a tiempo y la cosecha fuera de tiempo. Y hoy en día yo veo, Señor, su trabajo de lunes a viernes. Hoy en día yo veo que tú le estás permitiendo pagar todas sus deudas, y yo te doy gracias. Pero yo lo he visto aún en medio de dificultades, servirte, caminar, darse palo, Señor, cuando él sabe que hay una exhortación. Me ha escuchado con humildad, y yo quiero bendecir la vida de tu hijo. Padre bendito, hoy oramos juntos y te pedimos: pon y trae del norte, del sur, del oriente y del occidente todo lo que es menester para que Saulo pueda en Colombia establecer una empresa muy poderosa que llegue a todos los rincones del mundo con su trabajo. Este es un mundo digital, Señor, y este hombre ha trabajado durante años en él. Padre, trae las ideas, pon los recursos, dale los contactos y sigue ministrando la humildad en él que hasta el día de hoy hemos visto y del cual nosotros hemos sido testigos. Ayúdalo, Señor. Dale lucidez. Hoy oramos juntos porque hemos visto la vida de servicio de Saulo y hemos visto que a pesar de poder volcarse hacia el dinero, ha entendido que debe amarte a ti y que tú te encargas del resto, que tú eres nuestra oportunidad. Te bendecimos, hermano, en el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos esto humildemente, en el nombre de Jesús. Él es el Señor de la iglesia. Amén. Toma tu ofrenda ahí donde estás y acompáñame a ofrendar, amado hermano. ¿Sabes algo? A veces me sorprende un poco. Hace algunos meses el gobierno dijo que quebraría nuestra empresa y la acabaría. Algunos de ustedes estaban un poco preguntones sobre cómo estaría nuestra situación. Pero yo he aprendido algo. ¿Quién le abrirá la mano a mi Señor para robarle lo que Él me dio? Nadie, amigos. Hoy puedo tener una ofrenda en mi mano, porque aunque el gobierno ha amenazado nuestras empresas, al Señor nadie le roba lo que Él tomó. Señor, bendecimos nuestra ofrenda. Está en nuestra mano porque tú nos has dado oportunidades, salud, talentos, habilidades,
destrezas. Tú nos has dado conexiones, pero también tu gracia ha hecho que la gente nos llame, nos busque, nos pregunte. Gracias por cada jefe y por cada empleado. Gracias por cada talento y por la salud con la que podemos laborar. Señor, bendecimos tu nombre. No podríamos ofrendar si no fuera porque tú nos das para hacerlo. Mi Señor, nosotros somos tu respuesta. A través de nosotros muestra tu gloria en la economía en Colombia. Queremos comprometernos cada vez más. Quisiéramos tener un orfanato, por lo menos Nana y yo. Me encantaría poder ayudar a miles de niños. Aunque ya lo hacemos en parte en Candelaria, nos quedamos cortos de recursos. Queremos hacerlo mejor. Bendice nuestra ofrenda, Padre. La damos con acción de gracias y con mucha alegría. En el nombre de Jesús, Él es el Señor de nosotros. Amén y amén. Puedes pasar a ofrendar, hermano. Quiero contarles que mañana ya estamos, mañana lunes, estamos en la sobredosis. Ok, Nanita me está confirmando que es el primer lunes de febrero. Perfecto, no hay lío. Quiero contarles también que este miércoles nos vamos a ver a las 7 de la noche por la reunión en streaming en Casa Bresca, y esta mañana tuvimos una reunión muy linda en la casa. Y quiero contarles que vamos a hacer algo que se llama, recuérdeme, Saulín. Es un formato acústico muy lindo, muy bacano. Y escúcheme, todos están invitados. Tranquilo, usted llegue. El Señor se encarga de ensanchar esa casa para que quepamos todos. Y recuerde que después de la reunión siempre hay caldito de papa, dice Diana. Les cuento que si quieren ir, pues nos piden ahí por interno la ubicación y se las vamos a enviar. Por otra parte, les digo que el día jueves se van a ver las chicas, primer jueves del mes de febrero, ¿cierto? Y el día sábado no tenemos todavía Candelaria, nos vamos a encontrar el día domingo nuevamente acá, si el Señor no ha venido. Si ha venido, ya saben, nos vemos arriba. Ruby, esta semana recibí una noticia y fue que tu hijo, quien está contigo y acá, estuvo muy bajo de nota. Queremos orar por ti, brother. Ahí donde estás, quiero que sepas que ese día de cuando tu mamá me contó eso, estuve orando por ti. Mírame, bro, yo he tenido momentos de mucha tristeza, pero mi tristeza se fue cuando Jesús llegó. Yo solo puedo presentarte a Jesús, y a ti, como cualquiera de los que está acá, te toca tomar la decisión de decirle: bienvenido a mi vida, Señor. Y le dices bienvenido cuando escuchas la palabra de Él y ya no discutes más, sino dices: ok, no entiendo mucho tu palabra, pero yo ya lo intenté a mi manera y no me funciona. Jesús, te necesito. Quiero que sepas, yo sufrí de depresión crónica 10 años, sé la esclavitud de sentirme triste, pero hoy en día sé el gozo que produce el perdón de los pecados y la salvación que Cristo da. Te lo presento, el Señor te ama, el Señor te está buscando, el Señor te ha dejado ver cómo es el mundo de vacío y te ha dejado ver cómo a pesar de tus intentos no logras ser feliz. Y te deja verlo para que sepas que Él quiere darte vida eterna, bro. ¿Me acompañan a orar por mi amigo? Recuérdame tu nombre, flaco. Michael. La última vez que me vi con Michael fue en el taller en la casa en Madelena, orando. Sí, pero que hubiéramos hablado de manera profunda, fue allí. Allí vi cuando el Espíritu Santo te tocó, Michael, y llorabas de rodillas pidiéndole al Señor que querías conocerlo. Pues el Señor quiere presentarse y darte vida, Mike. Señor, oramos por Michael. Me duele lo que le pasa a Michael, porque
Algún día estuve allá. Yo conozco las prisiones de la soledad, Señor, y son terribles. Y hoy clamo por él, Padre, porque tu Espíritu me deja clamar por él, identificarme con su dolor. Señor, oro porque alguien oraba por mí cuando yo no te amaba y tampoco te conocía. Y yo te ruego, Dios, permítele a Mike conocerte. Permítele a Michael, Dios, tener un encuentro tan íntimo pero tan real contigo, que todas las dudas sembradas por el mundo, la religión y todas las cadenas que vienen por la práctica de nuestros pecados le sean rotas y Michael pueda decir: Jesús, te amo, eres mi Señor. Yo te ruego que suceda, porque sé que tú le amas, sé que mi amiga Ruinsky ha orado por su hijo y ha clamado y ha derramado su alma ante ti por su muchacho, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que le permitas a Michael llegar a ese momento de intimidad contigo. Abrázalo esta tarde, Espíritu Santo, porque tú amas a los pecadores y quieres traerlos a libertad, Señor. Todos nosotros, la iglesia, recordamos que un día estábamos donde Mike se siente triste. Un día estábamos allí y llegaste a ese paraje de nuestra vida y trajiste un gozo que ni siquiera logramos describir. Te damos gracias, Señor. Bendice a todos los amigos que están al otro lado del streaming, al que está triste, al que se siente solo, confundido, al que se pregunta y no haya muchas respuestas. Abrázalo, consume con tu dulce presencia, Espíritu Santo, las dudas, los temores, las angustias. Te lo pedimos porque eres misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Un beso, Padre. Lleva a mis hermanos con paz y seguridad y déjame disfrutar de verme con ellos y estando contigo, con paz y con buenas noticias. Dales una semana espléndida, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, hermanos, en la batalla. No se rindan y recuerden, si se sienten down, si se sienten bajos de nota, tranquilos, somos de su mismo material. Llámennos, que nos encanta acompañarlos y que nos acompañen en el viaje de la vida mientras Cristo viene por nosotros. Amén. Un abrazo.